De hoy, muchachos, es lo correspondiente a la interpretación de los patrones anormales en pruebas de función respiratoria, ¿no? Las pruebas que más utilizamos en neumología son la espirometría, la pletismografía y la difusión de monóxido de carbono. No es que sean las únicas, hay más pruebas, pero son las que más utilizamos, ¿no? De las tres, la más utilizada es la espirometría computarizada, que también vieron conmigo en la clase de fisiología. Ese es un repaso, pero vamos a ver ahora los patrones anormales. Si yo quiero determinar el diagnóstico de asma en una persona, el diagnóstico no es solamente con examen físico, con radiografías, se requiere necesariamente una espirometría para ver si hay un patrón obstructivo o no, ¿no? Igual, si yo quiero saber qué tan mermada está la función de una persona que ha fumado por muchos años, se debería pedir una prueba funcional como la espirometría o una pletismografía. Lo que hacen estas pruebas es valorar la funcionalidad de las vías aéreas y de los pulmones, y no solamente evalúa volúmenes, no solamente evalúa capacidades, también evalúa flujos. ¿Qué te han dicho? ¿Van a venir ya? Sí, sí. Voy a... Por favor, sí, anda, si no nos quedamos cortos. Al toque, que vengan, por favor. Bien. Entonces, ¿qué otras pruebas aparte de la espirometría, de la pletismografía y la difusión de monóxido de carbono hay desde el punto de vista respiratorio? Bueno, otra prueba que también utilizamos es el test de lavado de nitrógeno, ¿no? Otra prueba es la difusión de helio a nivel pulmonar. Otra prueba es la identificación de óxido nítrico exhalado. Son diferentes pruebas. Si a alguno de ustedes les gusta la fisiología respiratoria y quieren especializarse en este tipo de pruebas, tendrían que hacer una especialidad en neumología 3 años y después un fellow fuera del país en función respiratoria. Mayormente las mejores escuelas son las escuelas americana, la escuela alemana, y en Latinoamérica, México, ¿no? Se van un par de años a México y pueden aprender a hacer función respiratoria, ¿no? Es una especialidad muy bonita, que es nueva para nuestro país. Bueno, vamos a ir avanzando mientras vienen a aprender esto. La espirometría. Recordemos espirometría. ¿Qué es una espirometría? Espiro significa aliento, metría significa medición. Sería una prueba que mide el aliento, pero realmente no medimos el aliento, lo que medimos es flujos, volúmenes y capacidades. ¿Recuerdan o no? Hay dos tipos de espirometría: la espirometría estática y la espirometría dinámica. La estática, ¿se acuerdan en la clase cuando hablamos de el volumen de aire corriente? ¿Se acuerdan? El volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, es decir, son volúmenes estáticos, ¿no? Tenemos el volumen de aire corriente, que es la cantidad de aire que uno ingresa, inhala y exhala con una respiración normal. Volumen tidal, volumen corriente o volumen de aire corriente. Pregunta, ¿cuánto es ese valor? ¿Se acuerdan? Más o menos en un adulto promedio, más o menos medio litro, 500 mililitros. Otro sería el volumen de reserva inspiratoria. Hacer esto. Tomo todo el aire que pueda. Pregunta, más o menos ¿qué volumen era el volumen de reserva inspiratoria? Fisiología. Ustedes lo saben mejor que yo. Más o menos 3 litros, 3.000 mililitros. Otro sería el volumen de reserva expiratoria. Tomo aire, boto y ahora boto todo lo que pueda. ¿Cuánto era? Más o menos 1.500 a 2.000 mililitros. Eso es todo lo que podíamos obtener con una espirometría estática. Volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria. Aquí más o menos para que se ubiquen. Volumen de aire corriente, inspiración, expiración, más o menos medio litro. Volumen de reserva inspiratoria, todo lo que puedo inhalar con una inspiración forzada, más o menos 3 litros. Y por último, volumen de reserva expiratoria, todo el volumen que puedo exhalar con una expiración forzada, más o menos 1,5 litros a 2 litros. Por lo tanto, esto de acá es el volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. ¿De acuerdo? Hay un volumen de aire en los pulmones que no se mide, ¿se acuerdan o no? ¿Cómo se llama? Volumen residual, exacto. Hay un volumen que está por acá,
y ese volumen de aire no se puede medir, y es el volumen residual. Bueno, no se puede medir por espirometría, pero sí se puede medir por pletismografía, ¿de acuerdo? La suma de volúmenes me da capacidades. Recordemos, si sumo el volumen de reserva inspiratoria con el volumen tidal, obtendré la capacidad de reserva inspiratoria. Capacidad de reserva, es decir, 3 litros más medio litro sería 3 litros y medio, ¿sí o no? Voy a prender aquí luz para que puedan ver. 3 litros y medio. Otra capacidad sería sumar el... Otro sería sumar el volumen tidal con el volumen de reserva expiratoria de estos dos de acá. Y lo que obtendría sería la capacidad de reserva expiratoria, que es más o menos 500 más 1500, 2000. Si sumo los 3 volúmenes, todo esto de acá, sumo volumen de reserva expiratoria, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria, ¿qué obtengo? La capacidad vital, que es más o menos 5 litros. Y si sumo todos los volúmenes, todo lo que está acá, ¿qué obtengo? Si sumo incluido el volumen residual, obtengo la capacidad pulmonar total, es decir, todo el volumen de aire que albergan los pulmones, que es más o menos 6 a 7 litros. Esto que está ahí se llama espirometría estática, ¿de acuerdo? Estática. Pero otra espirometría que tienen que ustedes reconocer es la espirometría dinámica. ¿Por qué se dice dinámica? Porque no solamente haya volúmenes y capacidades, también se determinan flujos. Vamos a hacer una curvita de ello. A ver. La espirometría dinámica tiene típicamente 2 curvas. Una curva es esta, que se llama la curva flujo-volumen. Es la curva que más utilizamos, la flujo-volumen. Y lo que se le pide al paciente es que tome todo el aire que pueda, se coloque la boquilla en la boca y sople con toda su fuerza, por lo menos 6 segundos. Pero antes de hacer esta prueba, tenemos primero que saber cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones absolutas, cuáles son las contraindicaciones relativas. ¿A quién le pido una espirometría dinámica? ¿A quién le pido una espirometría dinámica? Bueno, le pedimos primero a aquellos pacientes que tienen falta de aire o tos de causa no conocida. Para aprender eso, estimado, por favor. Gracias. Por ejemplo, aquellos pacientes con tos o falta de aire de causa no conocida. A lo mejor ya hemos descartado tuberculosis, hemos descartado un montón de patologías y queremos ver por qué siguen tosiendo y por qué les falta el aire. Les pedimos una espirometría. ¿A quién más le pedimos espirometría? Si queremos hacer el descarte de asma bronquial. Un asmático, para ser diagnosticado, se requiere una espirometría. Si no, no podemos hablar de asma. ¿A quién más le pedimos espirometría? A una persona que ha fumado muchos años. Hay que hacer descarte de cuánto puede haberse afectado su pulmón por fumar cigarro. Y hay que descartar el diagnóstico de EPOC. ¿Qué significaba EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De acuerdo? ¿A quién más le pedimos espirometría? Por ejemplo, soy un paciente que toma amiodarona. A ver, farmacología. ¿Qué es la amiodarona? Ya, perfecto. Ajá, excelente. Sí, gracias. Bien. Gracias, muy bien.
Entonces estaba diciendo, chicos, de que la clase de hoy es hablar sobre las alteraciones o patrones anormales tanto de espirometría, pletismografía y DELCO. DELCO significa test de difusión de monóxido de carbono. Bueno, les decía que así como el neurólogo tiene sus potenciales evocados, su electroencefalograma, ¿no?, su tomografía de emisión de positrones para ver cómo trabaja su cerebro, el cardiólogo tiene su electrofisiología, electrocardiografía, electroecocardiografía, qué sé yo, ecocardiografía, para evaluar su función cardíaca. Los neumólogos tenemos nuestras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para evaluar funcionalmente a los pulmones y las vías aéreas? La más sencilla es la flujometría. Después tenemos la espirometría, la pletismografía, la difusión de monóxido de carbono, el test de lavado de nitrógeno, la prueba de difusión de helio, la gasometría arterial, la saturometría, la polisomnografía, el test de caminata y la prueba de determinación del óxido nítrico exhalado. Todo esto incluye lo que se llama la fisiología o función respiratoria. Es una subespecialidad de la neumología. Bueno, les comenté que la espirometría, etimológicamente espiro significa aliento, metría significa medición. Debería ser la medición del aliento, la medición del flujo de aire. Es una prueba básica dinámica de estudio de la función pulmonar. Y en la espirometría, hablando de la dinámica, porque me voy a enfocar en la dinámica, es una medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. ¿Qué significa? El paciente hace esto. Inspiración máxima, y en eso sopla con toda su fuerza. Expiración máxima, por lo menos por 6 segundos, que es lo que se requiere. Ahora, la espirometría dinámica que hemos estado conversando, ¿qué permite determinar? Te puedo decir que espirométricamente tu pulmón está normal, es decir, tiene patrón normal, pero pueden haber alteraciones. ¿Y cuáles son las dos más representativas? Es que haya disminución en el calibre bronquial. Eso se expresa con disminución en el flujo de aire. Para que me entiendan, no sé si aquí pueden ver todavía, para que me entiendan, voy a poner aquí, una espirometría dinámica normal, la curva se vería algo así, ¿ya? Señor, señora, tome aire, bótelo con toda su fuerza, bote. Siga botando, siga botando, siga botando, siga botando, siga botando, recupere el aire. Y recupere el aire. Teóricamente han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. ¿Me entienden? Eso es lo normal. Cuando hay problema de obstrucción bronquial, como en el asma, como en el EPOC, el paciente cuando sopla tiene que hacer un sobreesfuerzo. Tome aire. Bote. Hay como un silbido. Y miren cómo ocurre. Ocurre esto. Bote. Y miren cómo se prolonga la curva. Recupere. Así que esto lo voy a poner punteado, lo que sería lo normal. Lo normal. ¿Y qué observamos en la otra curva? Vemos que el flujo está disminuido y hay una prolongación en la expiración. Eso típicamente se llama patrón obstructivo. Patrón obstructivo. ¿De acuerdo? Si tengo fibrosis pulmonar porque trabajé en una mina o porque utilizo amiodarona para mi taquicardia o mi arritmia, o tengo alguna enfermedad como artritis reumatoidea que fibrosa el pulmón, yo le digo al paciente, tome aire, bote, se acabó, ya no bota más aire. ¿Y por qué no bota más aire? Porque son pulmones fibrosados.
tienen su compliance disminuida. ¿Se acuerdan qué es la compliance? Es la propiedad del pulmón de distenderse cuando le ingresa aire. Y los pulmones diuréticos son duros, como corchos, por lo tanto, tienen poco volumen. Entonces, ponemos aquí como A, normal, como B, obstructivo, y como C, curva chiquita, restrictivo. Así que lo que típicamente se observa en una espirometría dinámica como alterado es que haya patrones obstructivos por disminución del flujo de calibre bronquial o haya patrón restrictivo por disminución en la capacidad pulmonar. Bien, ahora la espirometría se puede hacer en niños, sí, se puede hacer en niños. Se dice que a partir de 7 años, la verdad que yo lo he hecho niños desde 5 años para arriba, siempre y cuando puedan entender y puedan obedecer órdenes, porque se le va a pedir a la criatura que tome aire, que se coloque la boquilla en la boca y sople con toda su fuerza. Aquí vemos este niñito que está haciendo su pruebita y como observamos sus ojitos, no está viendo aquí a esta guapa señorita, está viendo por atrás, porque aquí debe haber una pantalla de la computadora que le está dando al niño un incentivo. ¿Qué es un incentivo? Pueden ser velitas, puede ser una cortina que se abre. Entonces, tú le dices al niño, a ver hijo, vas a soplar con toda tu fuerza y apaga las velitas que aparecen en la pantalla. O haz que se haga toda la cortina. Y el chiquito se esfuerza, pero y se ve cómo mueve la cortina o apaga las velitas, ¿no? Por lo tanto, la espirometría en niños es bastante, mucho más sencilla. Lo bravo es hacer espirometría en adultos, ¿de acuerdo? Muchos de ellos no comprenden. Y tú le dices, tome aire, bote con toda su fuerza, y hacen esto. Otros no soplan con fuerza. Y es importante que las curvas sean correctas, porque si las curvas no están bien hechas, para nada sirve. Es como que ustedes intenten interpretar un EKG colocando la derivación B1 en B4 y ABR en ABF. Pregunta, ¿les va a salir bien el EKG? Por supuesto que no, pues me imagino que saben colocar derivadas, ¿no es cierto? ¿Ya puedo preguntar o no? ¿Dónde está B1? ¿Dónde está BR? ¿No es cierto? ¿Qué es 2? Tienen que saber, ¿ya? Bien, se puede hacer espirometría en niños más chiquititos, pero la prueba que se le hace no se llama espirometría, se llama oxilometría. Bien, indicaciones para la espirometría: pacientes con sintomatología respiratoria, sobre todo tos o disnea de causa no esclarecida, el impacto respiratorio de otras enfermedades que afecten a los pulmones. Si ustedes creen que los pulmones solo se afectan por asma, por neumonía, están equivocados. Van a ver que hay pacientes que tienen artritis reumatoidea, lupus eritematoso, enfermedades de otros órganos, y el pulmón también se ve afecto, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando tú eres residente de neumología, tienes que hacer por lo menos medio año de medicina interna, nuevamente en la residencia, y en Cayetano de Heredia es 1 año, porque para ser neumólogo tienes que tener una buena base de medicina interna, porque al pulmón le afecta todo, tienes que tener una visión muy global. Hay que pedir espirometría si es que quieres saber cuánto dañó el humo de cigarrillo finalmente a la persona. Qué buen gallo. Otro sería humo de la leña, drogas inhaladas, o si trabajo a lo mejor como minero, como albañil, o trabajo pelando pollos, qué sé yo, quiero ver si tantos años trabajando, respirando polvos orgánicos o inorgánicos, me han dañado mi función respiratoria. Si quiero hacer una evaluación a pacientes que van a ser operados, sobre todo operados del corazón, de los pulmones o del abdomen superior, se recomienda espirometría para determinar el riesgo quirúrgico. Si voy a hacer trasplante de pulmón, por ejemplo, hace poco le han hecho trasplante de pulmón a un cantante, ¿no? José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Por ahí escucharon ya. Bueno, para hacerle un trasplante, previamente se le hace espirometría y después del trasplante se le hace otra vez para ver qué tanto mejoró su función pulmonar.
Esto lo van a ver ustedes, lo van a ver sobre todo cuando vayan de Perú a provincias y van a darse cuenta que la realidad de nuestra población en provincias es muy diferente a la realidad que tenemos en Lima, ¿no? 40% de la población peruana cocina con leña y esto afecta su función pulmonar. Los trabajadores de mina, los consumidores de tabaco o de drogas. Otro sería hacer espirometría en personas mayores que van a ser operadas. Otro sería pacientes que van a ser sometidos, vuelvo esto a recordarlo, cirugías cardíacas pulmonares o de abdomen superior. Otro, para determinar discapacidad o evaluación médico-legal. La otra vez vi con indignación por televisión, la verdad que yo estaba en Europa la semana pasada, les comenté, he estado 15 días en Europa y cuando llegas al Perú te da a veces ganas de llorar, ¿no? Porque sin querer comparas, ¿no? Comparas. Yo no digo que en Europa sea la cosa perfecta, pero no vas a encontrar las noticias que hay acá, ¿no? Tú prendes aquí el noticiero y es prácticamente un paño de lágrimas de homicidios y de sangre, ¿no? Y como que a la gente le gusta eso, ¿no? Me imagino. Bueno, pero vi hace poco que a un muchacho le han sacado, le han molido a golpes unos tipejos porque por ahí tenían algo con el papá y bueno, pobre muchacho, ¿no? Bueno, esperemos que se recupere. Pero si chapan estos individuos y los someten a un juicio y queremos una reparación civil para este chico, pues a ese chico habrá que hacerle dentro de todas las pruebas una espirometría para ver qué tanto se ve afecta su función respiratoria con la agresión que tuvo, ¿no? Si cuando más lesión tenga, pues se supone que la pena debería ser mayor, ¿no? Para eso se pide también. Ustedes llevan farmacología y de seguro muchos de ustedes van a llevar ensayos clínicos y van a hacer sus protocolos de investigación. Y es bien frecuente que la gente en medicina busque por ahí la hierbita que te puede mejorar cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que sacan su extracto de platanito bizcocho para el manejo del asma bronquial. Perfecto, está bien, pues. Pero para eso tienen que hacer un protocolo serio, ensayo clínico en modelo animal, ratoncito, ratita, conejo, cobaya, mono, humano, y eso demora 15 años, ¿no es cierto? Así que si me sacan un extracto de plátano bizcocho en 2 días o en una semana y me lo quieren mandar al mercado, eso no sirve. Pero cuando llegue a nivel de humanos, y yo quiero ver si realmente me broncodilata ese extracto de plátano bizcocho y no, tendría que hacer espirometría, ¿no? Antes de mi jarabe y después de mi jarabe, ¿no? Que también para eso me sirve. Y también para estudios epidemiológicos. Contraindicaciones para la realización de espirometría. Hay absolutas y hay relativas. Absolutas, si el paciente presenta neumotórax o neumomediastino, no se recomienda, porque como va a soplar, puede incrementarse el neumotórax o el neumomediastino y provocar taponamiento cardíaco. Por ejemplo, ayer en el hospital veo a un muchacho de 16 años que estaba jugando fulbito y por querer evitar el gol, el chiquillo se ha lanzado con todo y se ha mandado un fierrazo del poste del arco en el pecho. Y ha hecho neumotórax, pues traumático, ¿no? Y bueno, me piden una broncoscopía para ver si se ha fracturado la tráquea. Pero realmente viendo la evolución del chico está mucho mejor, el pulmón ha expandido, no tiene la evolución de una fractura traqueal. Pero igual, si yo le hago una broncoscopía, ¿de acuerdo? Voy a generar en él un esfuerzo tanto como si le hiciera una espirometría. El paciente va a toser, va a soplar y puedo complicar su cuadro. Así que cuando hay neumotórax, espirometrías o broncoscopías, con mucho cuidado es preferible no hacer. Hemoptisis activa, ¿qué es hemoptisis? Expectoración con sangre, ¿no es cierto? Si está botando sangre, no se reconoce espirometría, pues el paciente se puede venir en mayor hemorragia. Aneurisma torácico abdominal o cerebral. ¿Qué es un aneurisma? Dilatación de una arteria. Si yo hago sople, hago valsalva, hago pujo, ese aneurisma, ¡pum!, se rompe y tu paciente termina complicándose, incluso muriendo. Por eso que antes de hacer estas pruebas, al paciente se le hace un cuestionario simple, preguntándole sobre esto, y al final firma un consentimiento que me diga, acepto que me hagan la prueba, no acepto que me hagan la prueba, ¿me entiendes? No puedes obligar a nadie. Desprendimiento de retina o cirugía de cataratas,
infarto o angina de pecho reciente. ¿Qué significa reciente? Que sea durante las últimas 6 semanas. Embarazo avanzado complicado. Si tú agarras y a una mujer que está a término en su embarazo le pides que haga una espirometría, ¡pum!, se le viene el bebé y te conviertes en madrina o padrino del hijo. Tuberculosis activa tampoco es recomendable por cuestión de bioseguridad, al igual que si tuviera influenza o una neumonía, si tuviera sondas torácicas, si está hipotenso o si el paciente no quiere, tú no puedes obligarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué viene a hacer? Doctor, usted que está con el celular ahí, doctor, usted va a ser médico, ¿ah? Si no, cámbiese de carrera y de chateador, está de moda actualmente. A lo mejor, ¿cómo se llaman? Blogger, ¿no? Blogger. A lo mejor anda más plata que como médico. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos? Un neumotógrafo, ¿cierto? Un neumotógrafo. ¿Le harían una espirometría a un paciente como este? No, ¿de acuerdo? Porque al soplar el neumotógrafo se puede incrementar provocando un taponamiento y una complicación grave. Si tienes una angina de pecho, un aneurisma o hemoptisis, no se recomienda hacer espirometría. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? ¿Qué significa relativo? Que lo puedes hacer salvando la valla, salvando el problema. Uno sería que tenga traqueostomía. ¿Qué es traqueostomía? ¿Lo han visto o no? Un huequito en el cuello, a veces como un tubito. Bien, no es que le van a hacer la espirometría por el cuello, señor, sople. No es por ahí. Le debes tapar el cuello y hay que hacerlo por la boca, ¿de acuerdo? Pero hay un paciente que tú tapas el cuello y te dice, se está ahogando, porque por acá arriba no pasa el aire. En ellos no se puede hacer. Ausencia de dientes no hay problema, eso se puede hacer, incluso el ángulo calza mejor en la boquilla. En hiparesias faciales se puede corregir con un esparadrapito, náuseas y fiebre no se recomienda en lo posible, y esto es lo más bravo, la falta de comprensión y colaboración, ¿no? Bien, se debe hacer el paciente, dice acá, el paciente está en ayunas, no se requiere estar en ayunas, pero sí se recomienda que por lo menos no haya ingerido alimentos ni bebidas 1 hora antes. Es decir, que no haya ingerido café o fumado o bebido alcohol o comido por lo menos 1 hora antes. Que esté en reposo al menos media hora antes. Que no haya utilizado broncodilatadores. Si es albutamol, por lo menos 6 horas antes. Si es salmeterol o formoterol, por lo menos 12 horas antes. Porque si el paciente se aplica el salbutamol y le hago la espirometría, me va a salir, entre comillas, normal, bueno. Y yo quiero verlo alterada que está la espirometría. Complicaciones de la espirometría, puede haber tos, sí, espasmo bronquial, sí, y se le cierra el pecho. Por eso siempre al costado tuyo tiene que haber un salbutamol y una aerocámara, para en ese momento inhalar a tu paciente y despejar los bronquios. Puede haber dolor torácico, puede haber dolor de cabeza, neumotórax nunca he tenido, lo del pibe, y síncope. Tanto respira que se marea y se puede desmayar, pero realmente esto es muy raro. Espirómetros, así como los celulares han evolucionado, y ustedes recuerdan, hace 20 años, los celulares eran los Nokia, con los cuales tú podías incluso martillar en la pared, ¿no? Eran indestructibles, ¿no? Indestructibles, muy buenos, ¿ah? Muy buenos. Bueno, ahora tenemos el Samsung Galaxy 9, el 10, el iPhone 9X, no sé qué más. Igual ocurre con los espirómetros. Los primeros fueron los volumétricos, los sellados por agua de campana, los de fuelle, los de rodamientos y los diafragma. Este es un esquema de un espirómetro de campana. El paciente sopla, el aire llega a este pistón, eleva el pistón que está sobre un sello de agua, elevando y moviendo estas ruedas, ¿no es cierto? Y esto finalmente genera movimiento del lápiz, en este caso el carboncillo, mientras el cilindro va girando, ¿no? Y te da un trazado. Lógico, esto solamente te da trazados de espirometría estática, ¿de acuerdo? Volumen de aire corriente, volumen de velocidad inspiratoria y expiratoria, nada más, para la espirometría estática. Aquí está, ¿no? El volumétrico de campana, aquí está, volumétrico de campana. Muy bien, esto es lo que te da el trazado de espirometría estática con espirómetros volumétricos, ¿ok? Bien,
Este es el de fuelle, tú soplas, el fuelle se abre y esta apertura genera una corriente eléctrica que es graficada o interpretada por este procesador y sale finalmente como una curvita, ¿no? Bien, después han ido evolucionando los espirómetros y tenemos los neumotacómetros, los termistor, los turbinas y los voltes, ¿no? El termistor es este, tú soplas y esto se vuelve como un alambre caliente. Cuando tú soplas, lo enfrías y este cambio de temperatura del alambre es captado por un sensor y finalmente el procesador lo traduce como una curva. Pero este es un espirómetro antiguo. Este de acá es más moderno, el neumotacómetro. El paciente sopla y hay una membrana que tiene receptores y capta el flujo, volumen del aire que está soplando, lo procesa y lo grafica en una curva, ¿no? Este también es otro tipo. Miren, qué bonitos. Son los neumotacómetros, ¿no? Ahora, estos neumotacómetros, ¿cuánto están en el mercado? Están entre $5.000 a $10.000, es el precio promedio de estos equipos. Bueno, yo tengo este, que son los de turbina. Los de turbina son unos que tú soplas y por dentro hay una hélice que gira, y ese giro se va a reflejar como un flujo eléctrico que se traduce como una curva. Este es otro que es el termistor, este de acá. Son espectaculares, ¿no? Muy bonitos. Son chiquitos, ¿ah? Chiquitos. Pero cuestan como cuesta un carro, ¿ah? Este cuesta $8.000, este cuesta $5.000 promedio, ¿no? Bueno, en Francia me conseguí uno a $1.500 en Ganda, ¿no? Me conseguí uno en Ganda. Para eso son los congresos, pues por ahí consigues, ¿no? Y se pagan, ¿no? Se pagan, porque este no requiere una computadora de costado. Tú puedes hacer hasta 200 espirometrías y llevarlo en tu bolsillo. Baja a tu casa y lo descargas por puerto USB, toda la información y la imprimes, ¿no? O sea, son muy buenos. A propósito, alguno de ustedes no va a querer ser neumólogo, a lo mejor va a querer ser médico ocupacional, porque hay especialidades de higiene ocupacional, y hacen su empresa, ¿no? Y ganan muy bien, y van a tener a su cargo más bien neumólogos y cardiólogos, van a ser los jefes. Ustedes pueden irse equipando comprando los equipitos, ¿no? No digo que lo compren ahorita, por si acaso, ¿no? Mamá, el doctor me ha dicho que compre, no, esto es para futuro. Bueno, ¿cuáles son las variables que se evalúan en una curva de espirometría dinámica? Lo que se evalúa es la capacidad vital forzada, el BEF1, volumen expiratorio forzado primer segundo, la relación BEF1, capacidad vital forzada, y el flujo mesoexpiratorio. Ahí corrijan, es mesoexpiratorio, ¿ya? Mesoexpiratorio, 25-75. Esto lo vimos en fisiología, ¿recuerdan o no? Así que solamente es un recordáis, ¿ya? Esta es la curva flujo-volumen, la que lo he dibujado con tiza, porque en la pizarra. Aquí el paciente se le pide que tome aire y se le dice, señora, tome todo el aire que pueda, conténgalo y ahora sople con toda su fuerza, sople. Siga soplando, siga. Recupera el aire. Recupera el aire. Recuerden que el tiempo que debería soplar es 6 segundos, pero recuerden que tampoco es fácil. Si para nosotros que estamos entre comillas sanos nos parece agotador, imagínense para un paciente con EPOC, con fibrosis, es más difícil. ¿Sí? Al primer segundo se obtiene el pico máximo, y este pico máximo se llama el BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo. Recuerden que el BEF1 normalmente es igual o mayor al 80% de su valor ideal. Recuerden que antes de hacer una espirometría hemos colocado en la máquina las variables antropométricas de la persona: peso, talla, sexo, raza, edad. Recuerden, se coloca en la máquina y la máquina te va a arrojar un ideal. Así que si tú soplas más del 80%, igual o más del 80% de lo que te corresponde, estarías con un BEF1 normal. Ahí está, BEF1. Ahora, el BEF 25-75 o flujo expiratorio forzado 25-75 es eso. Va desde el BEF1 hasta el final
de la curva expiratoria, desde el punto de BEF1 hasta el final, como cuando ya exprimes todos tus pulmoncitos. Este flujo mide el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre. El flujo de las vías aéreas de pequeño calibre, es decir, aquellas que miden menos de 2 milímetros, es decir, los bronquiolos. Y lo normal es que sea mayor o igual del 70% de tu ideal. Y el área bajo la curva, la que ven ahí en el triángulo de color medio gris, tiene un nombre, es la capacidad vital, no es de aquí lo puse, ahí está, capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada normalmente debería ser igual o mayor del 80%. Conclusión, si una persona hace una espirometría y tiene BEF1 mayor o igual del 80%, BEF25-75 mayor o igual del 70%, capacidad vital forzada mayor o igual del 80%, está normal. Espirometría normal. Y hay un parámetro más, es dividir el BEF1 entre capacidad vital, lo divide en un cociente. Si ese cociente es igual o mayor a 70, se confirma la normalidad. ¿De acuerdo? Así que eso me dice patrón normal. Aquí está, capacidad vital forzada, lo normal es que sea mayor o igual del 80%, el BEF1 igual o mayor del 80% es su valor teórico, la relación BEF1 capacidad vital forzada, lo normal es que sea igual o mayor a 70%, 25-25, si bien es cierto hay mucha variabilidad, se dice que lo normal es que sea mayor o igual del 70% de lo ideal. Aquí está quien les habla con bigote, ¿no? Para que se me dio ganas de tomar bigote. Y esto que están viendo es el laboratorio de función pulmonar del Hospital 2 de Mayo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos todo. Tenemos espirómetro, flujómetro, difusor de monóxido de carbono, test de carbono nitrógeno, difusión de helio, y esto que ven es la cabina de pletismografía. Somos uno de los 3 hospitales del Perú que tiene todo. Patrones anormales. Vamos a ver lo anormal. Uno sería el patrón obstructivo. Les comenté que el patrón obstructivo típicamente lo vemos en asma bronquial, ¿se acuerdan o no? En asma bronquial. Aquí vemos niños con crisis de asma. También lo encontramos típicamente en los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea la bronquitis crónica o el enfisema, que lo vemos sobre todo en los fumadores. Estos son los pacientes con EPOC. El próximo año, cuando lleven Medicina 1, y si tienen la suerte de ir al 2 de mayo, van a tener clase, y hablaremos del EPOC, y hablaremos de la clínica del EPOC, el soplador rosado, el enfisematoso, el abotagado azul, el bronquítico crónico. En ambos casos haces una espirometría y presentan patrón obstructivo. Esta es una radiografía de un paciente con enfisema pulmonar por fumar mucho. Y miren cómo tiene los pulmones muy grandes, los diafragmas aplanados, el corazón adelgazado, lo que se llama el mediastino en gota. Esta es la típica radiografía de un enfisema. Bueno, si yo le hago una espirometría a un paciente con enfisema, es decir, con EPOC, o a un paciente con asma, voy a encontrar patrón obstructivo. Recuerden el dibujito que hice acá. En el obstructivo, el BEF1 disminuye, la curva es más chata, pero se prolonga más, ¿se acuerdan o no? Por lo tanto, el BEF1 tiende a disminuir. La capacidad vital, que es el área bajo la curva, no se afecta mucho, porque si ustedes recuerdan, la academia preuniversitaria, cuando postularon a la San Martín, ¿se acuerdan razonamiento matemático o no? ¿Se acuerdan áreas sombreadas? ¿No? Cuando jalabas un nave y la metías por acá y por allá y completabas el cuadradito. Miren,
este pedacito de área sobrante tranquilamente lo puedo meter acá y puedo cubrir lo que le hace falta a la curva para tener capacidad vital forzada normal. Es por eso que la capacidad vital forzada está conservada. Y la relación, como el BEF1 está disminuido y la capacidad vital forzada normal, el cociente se vuelve menor de 1, está disminuido, es menor del 70%. Así que en patrón obstructivo, repito, capacidad vital forzada típicamente normal, aunque puede estar disminuida, BEF1 disminuido, menor del 80%, y la relación BEF1 capacidad vital forzada menor de 70%. Miren en azul la curva normal y miren en rojo la curva del obstructivo. Miren cómo el BEF1, el pico, es más pequeño, ¿sí o no?, que el normal. Y miren cómo se forma una concavidad, ¿no? ¡Sople! Y se prolonga la expiración. Los neumólogos, solamente viendo el trazado de la curva, aman, ya está obstruido. Mira, está restrictivo el problema. Solamente viendo la morfología de la curva. Es como el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo ve la curva, manda un infarto subepicárdico a nivel de cara anterolateral del ventrículo izquierdo. Solamente viendo la gráfica. Pero eso ¿qué te lo da? La práctica, pues, la práctica, ¿ya? Esta es otra curva de la espirometría que se llama la curva volumen-tiempo. Aquí se puede ver, la capacidad vital forzada y cómo es que la curva volumen-tiempo en obstructivas se achata y se prolonga. Bueno, no olvidar que este problema obstructivo no solamente aparece por consumo de cigarro o por EPOC, también asma, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Lo conocen o no? Nada. Bueno, David Beckham, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? De que asmáticos también pueden ser profesionales, o mejor dicho, deportistas profesionales. Sí, pueden serlo, no contraindica hacer actividades, ¿eh? Asmático puede ser cualquiera, pero con un tratamiento adecuado debería estandarizar o normalizar su función respiratoria. Bueno, patrón obstructivo, lo típico, no se olviden, BEF1 disminuido. La relación BEF1 capacidad vital forzada disminuida. Estos dos parámetros, estos dos son los más importantes, que definen el patrón obstructivo. Y cuando más disminuido está el BEF1, más severa es la obstrucción. Ahora, ¿qué enfermedades respiratorias cursan con patrón obstructivo? Asma, EPOC, bronquiectasias, hiperreactividad como tuberculosis, aspergilosis, edemas pulmonares, pero también laringitis, bronquitis, bronquiolitis, tumores, cuerpos extraños o estenosis de hígado de gran calibre. Entonces, no es solamente que el paciente tenga un cuadro obstructivo de espirometría para decir, eres asmático, no. Haz correlación clínica y los antecedentes, ¿de acuerdo? Ahora, tengo un niño que tiene silbido de pecho, tos y falta de aire todos los años, sobre todo los cambios de clima. Lo han nebulizado todos los años. Y el médico le dice, señora, su hijo tiene broncoespasmo. O peor aún, señora, su hijo tiene bronquios. ¿Qué significa eso? ¿Bronquios es diagnóstico de una enfermedad? No es como decir, tienes útero, tienes próstata. ¿Eso es una enfermedad? No, pues, pero aunque no lo crean, hay médicos así. Bueno, si tienes un niño con broncoespasmo y quieres descartar asma, tienes que hacerle esta prueba. Se llama test de broncodilatación. Al niño o al paciente se le hace una espirometría primero. Después se le aplica 4 PAP de salbutamol y se le repite la espirometría 15 a 20 minutos. Y vemos que si con el inhalador ha abierto o no sus bronquios. ¿Y cómo se va a traducir eso? Viendo si aumenta o no su BEF1 con esta fórmula. Esta fórmula, para suerte de ustedes y mía, la máquina la procesa, así que te manda el resultado de manera mecánica.
que dice que si el BF1 aumenta 12% en porcentaje o más de 200 mililitros, es prueba broncodilatadora positiva. Por lo tanto, alta sospecha de asma bronquial y por lo tanto habría que darle tratamiento para la enfermedad. También se puede tomar en cuenta la capacidad vital forzada, pero el BF1 es lo que más utilizamos. ¿Qué dice acá nuestro amiguito pensante? Una prueba broncodilatadora positiva es altamente sugestiva de asma bronquial. Muy bien. Aquí vemos, miren chicos, tengo aquí en rojo, pero en azul, una curva de flujo-volumen pre-broncodilatador. Ambas pruebas son hechas en el mismo paciente. En azul, pre-broncodilatador. En rojo, después de haberle aplicado el broncodilatador. ¿Qué observan? ¿Sí o no que la curva en rojo está por encima del azul? Como que ha ampliado los valores, ¿sí o no? Y si vemos acá, BF1P, 2.6 mililitros, es decir, 2,5 litros. ¿Ah? 2.500 serían 2,5 litros. Y post, 2.9 litros, es decir, ha aumentado más de 200 mililitros, ha aumentado casi 400. Y haciendo el porcentaje de cambio sale 15%. Por lo tanto, este es un clásico ejemplo de test de broncodilatación positivo. Y si este niño o persona tiene silbido de pecho a predominio nocturno o en la madrugada, sobre todo en los cambios de clima, es asmático, bro. Es asmático. El diagnóstico de asma no es difícil. Lo que pasa es que muchos colegas se lo aguantan y no le quieren decir a la mamá es asmático, porque hasta ahora hay mamás o pacientes que cuando le dicen un paciente es asmático, como decirle tienes cáncer, tienes epilepsia, estás limitado, eres un discapacitado. Falso. El asmático puede hacer su vida completamente normal. ¿De acuerdo? El tratamiento es cierto, es de por vida. El asma no tiene cura, tiene control y tratamiento preventivo, pero puede llevar tu vida normal. Yo soy asmático, por si acaso, ¿ya? Yo juego básquet, yo hago todo. Lo único que no hago, no fumo. Y no permito que fumen a mi costado, porque ahí me cae pésimo el humo de cigarro por mi asma. ¿Todo el resto? Cheleo, ceviche, normal, tranquilo, no hay problema. Patrones anormales ya tomando lo que es la restricción. Les dije, típicamente hay el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Restricción significa pequeño, son pulmones que movilizan poco aire, poco volumen de aire. Y lo vemos, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, en este caso por silicosis, inhalación de polvo de sílice, en la sifoescoliosis severa, lo vamos a encontrar en pacientes con un solo pulmón porque han tenido tuberculosis o han sido operados, qué sé yo. Bueno, en el patrón restrictivo, recuerden la segunda curva, la más chiquita, ¿se acuerdan o no? Lo que encontramos es reducción principalmente de la capacidad vital forzada. Aquí lo que disminuye principalmente es la capacidad vital forzada. El BF1 puede estar normal o disminuido, pero no es lo importante. Y si vemos la relación, como está disminuyendo el denominador, el cociente se vuelve normal o aumenta. Así que la relación BF1 capacidad vital forzada se mantiene en 70. Típicamente en el restrictivo tendríamos capacidad vital forzada menor de 80% y relación menor de 70. Miren acá, en azul una curva normal y miren la curva de un restrictivo. Es como una miniatura de la curva normal. ¿Se dan cuenta o no? A diferencia del obstructivo que tenía como una concavidad, esta no la tiene. Y si yo saco el área bajo la curva acá, definitivamente va a estar muy por debajo de la grande. Podríamos decir casi la mitad, ¿sí o no? Casi la mitad. Bien, aquí otra curva, volumen-tiempo en azul normal, y miren cómo está reducida la curva en un restrictivo.
¿En qué enfermedades o patologías hay problemas que desencadenan patrones restrictivos a la espirometría? Escoliosis, lo que vimos, esa deformación grave de la columna dorsal. Toracoplastía, ¿se acuerdan de la clase anterior que era la toracoplastía? Era el sacar pedazos de costilla, ¿sí o no? Para que se colapse el pulmón en la época preantibiótica, en el manejo de tuberculosis. Bueno, se curaba el paciente TBC, pero perdía función pulmonar, pues porque el pulmón se colapsaba. Y si hacías una espirometría te salía con patrón restrictivo. En el caso de fibrotórax, neumotórax, en enfermedades neuromusculares, pídanme a un paciente con Guillain-Barré que sople. ¿Y por qué no nota? Porque sus músculos están paralizados. ¿Me entienden? Aquí el problema no es el pulmón, es el fuelle, los músculos ventilatorios. ¿Qué decir de la fibrosis intersticial, las fibrosis pulmonares y la neumonectomía? Tenemos fibrosis por antracosis, los que sufren, los que trabajan en la mina de carbón. ¿Qué es esto? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Le hago una espirometría acá y de seguro que está disminuida su capacidad pulmonar. A ver, ¿qué ven acá? ¿Está normal esa tomografía o algo llama la atención? ¿Falta el pulmón del lado derecho, sí o no? Aquí debería estar el pulmón derecho y no lo hay. Solo está el izquierdo. Bueno, ¿qué hay? Un gran tumor. Una señora que llegó muy agitada al hospital, se le hace una espirometría y salió una capacidad vital forzada en 40%. Es decir, había perdido el 60% de capacidad vital, de capacidad pulmonar. En la tomografía, tremendo tumor en esa zona. Hay que ver de dónde viene. Y venía, ¿de dónde? No lo tengo acá, venía de la pierna. Era un tumor de pierna, un rhabdomiosarcoma que había pegado al pulmón. ¿De acuerdo? Y así como hay arroz con leche y mazamorra morada, ¿qué también hay? Combinadito, ¿sí o no? Combinadito, ¿no? O como es chanfaina con tallarín, o papa la guantaína con ceviche, ¿no? Bueno, la combinadito o el combinadito es el patrón mixto, es decir, pacientes que tengan patrón obstructivo y restrictivo, es decir, curvas chiquitas y con prolongación de la expiración. En ellos todo está disminuido. Está disminuido la capacidad vital forzada, el BEF1 y la relación. Miren ahí, curva chiquita, ¿sí o no? Y sí o no que queda con cavidad obstruido. Es la típica curva mixta. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Está claro? Esto es lo mismo, voy a avanzar. Vamos, nos quedan 10 minutos. Pletismografía. ¿Qué es la pletismografía? Es una prueba más avanzada que la espirometría, porque no solamente permite hallar volúmenes, capacidades y flujos. Con la pletismografía puedes hallar resistencia de la vía aérea y puedes hallar el famoso volumen residual. Y si yo hallo volumen residual, ¿qué puedo hallar? La capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Bien, ¿cuánto cuesta un espirómetro? Ya, pongámosle $3,000 a $5,000. ¿Cuánto cuesta un pletismógrafo? $80,000 a $120,000. Es un equipo mucho más costoso, es una prueba más compleja, mucho más completa. El paciente ingresa y tiene que ingresar con ropa que no le ajuste y que no haya nada más que lo que lleva puesto. No se le vaya a ocurrir meter aquí su mochila o su maleta, no. Porque cuando el paciente se mete, arrastra un volumen de aire y ese volumen de aire es medido por esta cabina presurizada y va a servir para hallar de manera extrapolada los volúmenes pulmonares también. ¿De acuerdo? El paciente va a soplar sobre estas conexiones y bueno, hay una serie de maniobras que se hacen. ¿Qué permite medir la pletismografía? Mide los volúmenes y capacidades pulmonares, sobre todo
volumen residual y capacidad pulmonar total. Con la pletismografía mides todo: volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, capacidad de reserva inspiratoria, capacidad de reserva expiratoria, capacidad pulmonar total, todo, mides todo, es bien completa. Permite determinar procesos obstructivos y mixtos y restrictivos y procesos que incrementen el volumen residual. Bien, ¿cuándo se dice que tu pletismografía es normal? El rango de normalidad es de 80 a 120, de 80 a 120. Si tu capacidad pulmonar está entre 80 a 120, está normal. Si es menor de 80, se dice que tienes un problema restrictivo. Si tu capacidad pulmonar está por encima de 120, se dice que tienes un problema de obstrucción o atrapamiento aéreo. También se le llama hiperinsuflación o sobredistensión. Repito, pletismografía con capacidad pulmonar TLC en inglés, menor de 80, restrictivo. En el caso de fibrosis, efusiones, cifoescoliosis o atelectasias, restrictivo. Si en el atletismo hay un TLC mayor de 120, obstructivo, atrapamiento aéreo, sobreinsuflación, sobredistensión, asma, enfisema, bronquiectasias o fibrosis quística. Miren, cuando hablo de fibrosis quística, no estoy hablando de fibrosis pulmonar, es otra cosa. Ya varios han caído en el examen. La fibrosis quística cursa con obstrucción, no cursa con restricción. Esto es una radiografía de un enfisema, ¿recuérdanlo? Si yo le hago una pletismografía, seguro que su TLC va a estar por encima de 120, porque está hiperinsuflado, sobredistendido. Y si le hago una pletismografía a este paciente con fibrosis pulmonar, seguro que su TLC va a estar menor del 80% en restricción. Y cuando más disminuye el TLC, más severa es la restricción. Podemos hallar volumen residual. ¿Alguien se acuerda qué es la capacidad residual funcional? Pregunta de fisiología básica. ¿Se acuerdan? ¿Es la suma de qué? Del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria, ¿no es cierto? Te da la capacidad residual funcional. Lo puedes hallar también con pletismografía. En el caso de enfisema, asma o enfermedades deformantes del tórax, hay incremento del volumen residual y la capacidad residual funcional. No olvidar eso. Y para acabar la clase y se vayan a su práctica, difusión de monóxido de carbono. Muchachos, el oxígeno difunde como 1, como cuando difunde el CO2, como 20, y como cuando difunde el monóxido de carbono, como 200. Pregunta, chicos, si yo tomo aire mezclado con monóxido de carbono, ¿ya? Lo aguanto 10 segundos y después lo boto. Pregunta, si estoy sano, ¿debería o no debería haber monóxido de carbono en el aire que boté? ¿Debería o no debería? Si es 200 veces más difusible que el oxígeno. La respuesta es, no debería haber. Todo debería haber pasado a la sangre. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa si me da monóxido de carbono? Lo aguanto. Boto. Y hay monóxido de carbono en el aire que boté. ¿En dónde está el problema? Exacto, en la membrana alveolo capilar. Por lo tanto, esta prueba determina la capacidad de difusión de monóxido de carbono y va a valorar la integridad de la membrana alveolo capilar. Cualquier enfermedad que te fibrose o que te rompe la membrana, tu delco, tu difusión se va a ver disminuida. Aquí está. Por aquí le inyectamos aire con monóxido de carbono, el paciente lo inspira, lo sostiene 10 segundos y después lo bota.
y por aquí regresa el aire, teóricamente sin monóxido de carbono si estás sano, con monóxido de carbono si estás enfermo. Muy bien, por lo tanto, el DELCO evalúa cuánto falta de monóxido de carbono y va a valorar la integridad de mi membrana alveolar capilar, siempre relacionando la difusión con el nivel de hemoglobina, porque recuerden que el monóxido de carbono se transporta con la hemoglobina bajo la forma de carboxihemoglobina. Membrana alveolar capilar, DELCO, difusión de monóxido de carbono. Y para acabar la clase, pueden haber alteraciones: DELCO normal, DELCO disminuido, DELCO aumentado. ¿Cuándo disminuye el DELCO? En el caso de enfisema, porque se rompe la membrana alveolar capilar. En el caso de fibrosis pulmonar o enfermedades intersticiales, que es lo mismo, se fibrosa la membrana y no difunde el monóxido de carbono, o en el caso de tromboembolia pulmonar o hipertensión pulmonar. ¿Y cuándo puede aumentar un DELCO? En las primeras fases de insuficiencia cardíaca o en el caso de hemorragia alveolar. Les doy una más, que aquí no la puse. También puede aumentar el DELCO en asma bronquial. Se ha visto que puede aumentar en asma bronquial, sobre todo en crisis no muy fuertes. ¿Se entendió, muchachos? Entonces, hemos acabado en punto. El día sábado es la última clase. Les pido, por favor, arrancaremos entre 2:30 a 1. La clase es el taller de interpretación de hadas. Y con eso acabamos el capítulo. ¿De acuerdo? Entre 2:30 a 1. Listo, gracias.